Estamos grabando. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este nuevo día de Ciclo Voces, un día 4 de septiembre. Eh, Día en sí importante, han pasado varias cosas en este día, como entre comillas efeméride de la historia reciente de Chile. Eh, Hace más de 50 años, ¿cierto? Fue, entre otras cosas, elegido presidente Salvador Allende. Estamos justamente un año de la victoria del no ante la convocatoria a la nueva constitución. Eh, un día no menor y que nos convoca justamente hoy día a hablar de esta historia reciente de Chile desde la necesidad de establecer un diálogo inter y transgeneracional que para nosotros como proyecto Archivo de los Hornos es sumamente importante. Hoy día, ¿cierto?, tenemos la grata participación de María José Reyes. Ella es doctora y magíster en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, es licenciada, ¿cierto?, en también psicología por la Universidad de Chile, si no me equivoco, profesora. Y, ¿cierto?, hoy en día se desempeña en dicha casa de estudio, en su alma mater, por así decirlo, donde, ¿cierto?, se desempeña en la Facultad de Psicología, ¿ya? En la carrera de Psicología, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya, corrijo. ¿Ya? Así que, profesora María José Reyes, ella tiene justamente, ¿cierto?, una amplia trayectoria a nivel académico e investigativo en las áreas de voces, memorias, identidades, testimonios, ¿cierto?, desde un prisma especialmente inter y transgeneracional, y en razón, gran parte de ello es por lo cual nosotros hemos decidido invitarla, y ella desde un momento inicial ha aceptado esta invitación, así que nosotros más que felices y encantados de que hoy nos acompañen en esta nueva instancia del ciclo Voces. A quienes nos acompañan, decirles que la invitación es que se pueda generar un diálogo fluido, pueden participar, ¿cierto?, levantando la mano quizás, o bien dando un mensaje en el texto de Zoom, o asimismo, ¿cierto?, también luego para quienes nos puedan ver en YouTube, ¿cierto? Esta grabación va a ser difundida por el canal de la Universidad de los Lagos en YouTube. Y sin antes comenzar, me gustaría mucho también agradecer los patrocinios que seguimos contando de los departamentos de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. Ellos, gracias por la confianza brindada en este proyecto, y cierto, sin duda alguna, es un más que aliciente respaldo para nuestro trabajo. Profesora María José Reyes, muy bienvenida al ciclo Voces, el proyecto Archivo de los Hornos, y el espacio es cordialmente suyo. Muchas gracias, Gastón. Bueno, primero quisiera agradecer, ¿se escucha bien ahí o no? Sí, se escucha bien. Sí. Uh-huh. Quería agradecer mucho la invitación, Gastón, porque me parece que es muy interesante el poder ir generando espacios de conversación. Además, va a quedar claro por qué a propósito de lo que les traigo, y de conversación sobre cómo ir elaborando y trabajando los temas de memoria social. em, y en particular lo que me convoca hoy día, que tiene que ver con lo que he llamado dialogía intergeneracional. Em, Así que agradezco muchísimo, digamos, esta posibilidad. Hoy día lo que les preparé y es a propósito, digamos, de una serie de investigaciones que hemos ido realizando como desde el año 2004 en adelante. Em, Traté como en algunas investigaciones, tratar de armar una suerte de narrativa para que nos den ciertas claves, eh, de modo de poder comprender el Chile actual. Entonces, por eso llamé, hoy día, digamos, lo que vamos a trabajar es a la dialogía intergeneracional de la dictadura cívico-militar, claves para la comprensión del Chile actual. Y entonces, digamos, para que se hagan una idea, lo que quisiera proponerles em, es por una parte, cómo pensar en vez de transmisión de memoria, poder pensar la dialogía intergeneracional como una forma de transmisión. Esa es una idea que quisiera como instalar. Y por otra, desde ese prisma que ya les comentaré cómo lo entiendo, el poder leer las dialogías que se han dado, digamos, a propósito de las lecturas que hemos realizado, pero en un espacio particular que es lo que hemos llamado como el espacio cotidiano. Em, y entonces con eso poder, digamos, entrar en la conversación entre todas, todos y todes, si les parece. ¿Sí? Así que voy a comenzar. Em, digamos, primero como para introducir
efectivamente, como dice Gastón, hoy día es un día particular. Y de hecho, yo creo que ya desde el 1 de septiembre está siendo, digamos, un mes que está siendo muy recargado, muy intenso, em, porque se cumplen estos 50 años del golpe de Estado, y ha generado, digamos, muchísima efervescencia. Diría que mucho más que los 40 años, ¿no? Tanto en el espacio público, pero también en los espacios del día a día. Y una de las preocupaciones que uno puede ver muy claramente a propósito de los 50 años, pero también anteriormente, respecto a la dictadura cívico-militar, es justamente el cómo transmitir, ¿no? O sea, ese, dentro de los estudios de memoria y dentro del campo, digamos, político-social, ha sido un tema el cómo transmitir, qué transmitir a las nuevas generaciones. Em, y claro, es un tema central porque implica, digamos, pensar sobre qué es lo que es necesario olvidar, qué es lo que es necesario recordar, sobre todo cuando se prevé un relevo generacional, ¿no? Ya han pasado, digamos, 50 años del golpe, ya estamos a pocos días de ello. Y esta preocupación por la transmisión tiene un sentido bien, bien claro y que tiene que ver justamente con que solo se recuerda aquello que está presente en la vida social. Por lo tanto, no es trivial ni menor el preguntarse sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre qué y cómo recordar. Em, Esta preocupación, digamos, de la transmisión ha sido muy importante en los estudios y en las investigaciones en Chile, eh, sobre todo respecto a espacios y prácticas que son más bien institucionales, ¿sí? Porque ha sido acuciante esa cuestión, sobre todo desde la vuelta a la democracia. Me refiero como a investigaciones que se han centrado, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Donde en particular sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, toda la unidad, digamos, de régimen militar, de cómo se enseña y transmite, digamos, ese periodo, pero también han sido muy relevantes las investigaciones que se han centrado en los lugares de memoria, ¿sí? Em, También en los archivos orales a propósito de este, digamos, de esta tarea que están haciendo aquí en Osorno, digamos, de la mano de Gastón y de Carlos, que justamente genera un archivo que tiene que ver con inscribir ciertos sentidos y pasados, digamos, de un territorio. También ha sido foco de investigaciones estos archivos orales, eh, y uno podría decir que este foco en la transmisión en estos espacios más institucionales han sido muy necesarios porque de alguna manera nos permite, digamos, indagar qué es lo que se está instalando en el espacio público, ¿no? En términos de versiones respecto al pasado y que son muy necesarias de indagar porque ahí se juega, uno podría decir, ese orden social que prima en un momento dado. El tema es, y ahí digamos la propuesta que quiero hacerles hoy y que es lo que hemos estado trabajando por muchos años, que es, claro, estas investigaciones que se han centrado más en el espacio institucional, y que han sido muy necesarias y siguen siéndolo, de alguna manera ha dejado más relegado un espacio que nos ha interesado y en particular me ha interesado mucho, que creo que es un espacio donde también se produce memoria y se produce transmisión y que tiene que ver con el espacio cotidiano, ¿no? Ese que pasa desapercibido, desde los saludos que uno se da, el cómo se nombra, em, los gestos, digamos, así como las conversaciones de pasillo, las preguntas, etcétera, ¿no? Como que circulan en esos espacios que usualmente uno los obvia, justamente por ser obvios, ¿sí? Eh, Ese ha sido, digamos, como el espacio desde donde hemos estado investigando sobre cómo se producen memorias y cómo se producen esta transmisión de memorias que más adelante les voy a llamar dialogía. Em, y aquí me interesaría decir que, claro, es porque justamente en la cotidianidad, en ese espacio que aparece como obvio y evidente donde se produce la rutina,
en ese espacio es un espacio bien privilegiado para poder interrogar el cómo se produce memoria, porque justamente es en la cotidianidad donde producimos el pasado, ¿no? Em, y en esa cotidianidad es justamente donde nos encontramos también con las diferencias, con los conflictos, con otros, con anónimos, digamos, pero nos enfrentamos con esas disputas, eh, las disputas con un otro, ¿no? De alguna manera la cotidianidad permite dar cuenta de esa pluralidad y ese conflicto que es propio, digamos, de nuestras sociedades. Es en esa cotidianidad además donde no solo, y esto es lo relevante, no solo hay una reproducción de lo institucional, sino que también ahí se producen nuevas cosas. Y por eso es justamente que nos parece como muy relevante, porque no solo, insisto, ahí hay una reproducción de la institución, sino también hay, digamos, interrogaciones, producciones, hay novedad, en definitiva, ¿no? Hay novedad. Em, y entonces nos parece que ese es un lugar muy estratégico y necesario de indagar porque, eh, porque pasa colado, ¿no? En ese sentido, porque es rutinario, porque nadie, no nos detenemos a verlo por lo obvio que es. Por ahí Foucault decía que justamente la pregunta por la vida cotidiana en nuestras sociedades implica preguntarse críticamente por lo que somos en el tiempo presente. O sea, el cómo vivimos cotidianamente en el día a día nos habla de cómo nos estamos constituyendo en el tiempo presente, en todos sus sentidos, ¿no? Em, entonces, ahí es donde nos vamos a situar, ¿no? Eh, y por otra parte, hay una cuestión que también es importante antes de entrar, digamos, de lleno en esta idea de la transmisión es, vale, en este espacio de cotidianidad, cómo también entender la producción de memoria. ¿Sí? Y que seguramente, y que digamos por lo que estuve también escuchando en otras conferencias que tuvieron aquí con voces, ha aparecido evidentemente esta noción de memoria, pero que es relevante, digamos, enunciarla porque hay distintas perspectivas de cómo se puede entender esto que llamamos memoria colectiva. ¿Sí? Entonces aquí me quiero detener como para dar algunas señas de cómo hay elementos que son centrales de cuál es la perspectiva de cómo entiendo, digamos, la memoria colectiva para luego poder engarzar con la transmisión. ¿Sí? Entonces, em, ¿cómo entender esto de la memoria colectiva? Aquí, digamos, básicamente la perspectiva que me ha parecido que es muy productiva e interesante es la perspectiva de Holbach, que es quien, digamos, genera el concepto de memoria colectiva. Y me parece, digamos, que es central que a todo esto, como decía Gastón, claro, yo provengo de la disciplina de la psicología, ¿no? Entonces, en el ámbito de la psicología, eh, el cómo se entendió de sus inicios la noción de memoria era más bien una capacidad individual, ¿no? La idea como de la huella o de aquello que está en cada individuo y que de alguna manera lo social lo que hace es facilitar o inhibir procesos de recuerdo, pero individual, ¿no? Em, Quizás justamente por eso es que me fui a esta perspectiva que es más social, que justamente va a entender que la naturaleza de la memoria no es individual, sino que al contrario, su naturaleza es propiamente social. ¿Y por qué dice Holbach que es propiamente social? Y entonces ahí Holbach plantea, digamos, dos grandes elementos que creo que son relevantes para lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Por una parte dice que todo recuerdo es tripartito, en el sentido de que cada recuerdo alude por una parte a algo que ocurrió, por otra parte a la persona que lo vivió y por último que siempre ese recuerdo apunta a otros, aunque ese recuerdo no esté habitado concretamente por otros, pero siempre apunta a otros. ¿Sí? ¿En qué sentido? O sea, uno puede incluso tener un recuerdo de uno solo en la playa, ¿no? Pero que tiene ese recuerdo porque estaba melancólica a propósito de una situación que ocurrió con otros, aunque no estuvieran esos otros, o por una decepción, o en fin, digamos, o sea, lo que quiero decir es, eso tripartito siempre está considerando lo que te ocurrió, algo que ocurrió,
la persona que lo vivenció, pero siempre a un otro, aunque no esté presente. ¿Por qué? Y acá, digamos, es el argumento más fuerte de Holbach, porque dice, para recordar, siempre adopto momentáneamente el lugar del grupo, el lugar de un grupo. Él también lo llama, que es muy interesante esto, el lugar de una comunidad afectiva, pero también lo nombra como el lugar de una corriente de pensamiento. En definitiva, tanto corriente de pensamiento como comunidad afectiva es aludir a un grupo, ¿no? Entonces, dice, solo es posible recordar en la medida que me sitúo en un grupo, en una comunidad afectiva. Eso es lo propiamente social. Por lo tanto, no es posible recordar uno como individuo, sino siempre uno como individuo, pero instalado en un grupo, ¿sí? Eh, Esa idea va a ser central en lo que uno va a entender, digamos, como memoria en tanto acción y práctica, ¿no? Porque claro, uno podría entender a la memoria como una capacidad, pero esto nos lleva a pensar a la memoria más bien como una acción, ¿no? El recordar es posicionarse en un grupo y desde ahí generar un recuerdo, ¿no? Por lo tanto, presupone a un grupo. Por ahí hay algunos autores que lo dicen de una manera muy, digamos, clara. No hay recuerdo sin vida social, pero tampoco hay vida social sin recuerdo. De alguna manera, y seguramente también lo han escuchado digamos, desde otros lugares, como en ese sentido la memoria presupone un grupo, pero la memoria también genera grupo, pues justamente lo que genera es identidad, ¿no? Em, entonces, eh, esa idea va a ser central para entender entonces que eh, esa memoria no es una capacidad, sino que es una acción, sino que es un proceso, ¿sí? Que es una práctica y que es una práctica que requiere de un grupo para generarse. Incluso llega a decir Holbach que esos recuerdos que uno asume que son muy propios y que nadie más los tiene, sino que solo uno mismo, Holbach va a decir que ese es un efecto de ser parte de distintos grupos a la vez y que en realidad para reconstruir ese recuerdo lo que se requiere es situarse en los distintos grupos a la vez, ¿sí? Sobre todo en este tipo de sociedades en las que vivimos que son muy diferenciadas, ¿no? Y que uno pertenece a distintos grupos a la vez, ¿no? Em, y entonces, puesto así, una cuestión que va a ser central es entender que recordar, hacer memoria, es una reconstrucción del pasado. O incluso algunos autores, autoras van a ser más radicales y más que reconstrucción van a hablar de construcción del pasado, ¿no? Em, y esto implica comprender que el pasado que se recuerda, que esto va a ser central, es un pasado del presente. No es un pasado, digamos, que esté desanclado al presente, al contrario, cuando uno construye pasado, desde esta noción de memoria, lo que está haciendo es construir un pasado, pero desde el presente. Es a partir justamente de las dinámicas y prácticas llevadas a cabo por los grupos a los cuales uno pertenece, desde donde se construye el pasado. No es una, lo voy a poner así, no es una acción individual, sino en ese sentido es una acción social propiamente, en todo su sentido. Eh, y aquí lo relevante que quiero, digamos, enfatizar es que es una construcción, por una parte, el pasado, por lo tanto es un proceso constante, pero por otra, que esa construcción está hecho en el presente, ¿sí? Pero también en función del presente. Es decir, va a depender de los intereses, de las convenciones, de los principios, de las ideas, de los afectos que estén presentes, desde donde se empieza a construir el pasado. Uno podría decir, por ejemplo, hoy día, en estos días, en esta semana, cómo ha sido tan relevante, no sé, lo veo en mis propias hijas, ¿no? Como
la cantidad de actividades que hay en el colegio, en el espacio público, etcétera, y cómo eso ha propiciado una serie de conversaciones donde, por ejemplo, las niñas, los niños, los niños están interpelados a decir algo respecto al pasado, al menos a conocer, al menos a nombrar, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con la efervescencia del presente, no solo del pasado. Entonces, me interesa mucho, digamos, esa idea también, ¿no? Como cuando recordamos, no es solo en el presente, sino también en función del presente, ¿no? Esas son sus condiciones de producción. Em, vale. Dicho eso, Eh, quisiera ahora entonces hacer esta propuesta y es como lo hemos estado trabajando, de cómo entender entonces desde esta idea de memoria social como una práctica, como una acción sociocomunicativa, como una acción social, digamos, que no es individual, sino que justamente su naturaleza es propiamente social, desde esa idea, desde una construcción en el presente y en función del presente, desde ahí quiero, digamos, entonces tratar de entender transmisión, ¿sí? Entonces voy ahora a esa idea. Em, Usualmente se plantea que es necesaria la transmisión del pasado para que la memoria persista a través del tiempo. O sea, sin transmisión no hay posibilidad, digamos, de memoria. Em, el tema es que la noción de transmisión propiamente realza más bien un movimiento unidireccional, ¿no? O sea, cuando uno habla de transmisión, rápidamente aparece la idea de un emisor y de un receptor, ¿sí? Eh, y por lo tanto, ese emisor y receptor, eh, lo que resalta en esa relación tiene que ver con la idea de una posesión, es decir, hay un emisor que posee algo y que lega a un otro, ¿sí? Em, esa idea que se genera a propósito de la noción de transmisión eh, nos parece que es un poco compleja, ¿no? Es un poco compleja pensando, pensando, digamos, en nuestra realidad, ¿no? A 50 años del golpe, uno podría plantear claramente que eh, hay generaciones que vivieron ese pasado reciente, hay nuevas generaciones que solo han vivido en tiempos de democracia, hay generaciones que han vivido su infancia en la dictadura, como por ejemplo es mi caso, y que eh, esta idea de el legado no es tan evidente, ¿no? Entonces voy hacia allá. Usualmente en los estudios de memoria, cuando se trabaja la noción de transmisión de la memoria, se han solido centrar justamente es en los que Elizabeth Jelling, que creo que estuvo por aquí, ¿no? En una de las conferencias en su momento, em, se han solido centrar en lo que se ha llamado los emprendedores emprendedoras de memoria, ¿no? Y además se han solido, digamos, enfocalizar en en las acciones estratégicas que realizan estos emprendedores o emprendedoras de memoria, ¿no? Por ejemplo, agrupaciones, en nuestro caso de detenidos desaparecidos, por ejemplo, digamos, colectivos de memoria o también, digamos, iniciativas estratégicas desde, digamos, el gobierno. Es decir, el foco ha estado más puesto en una política activa respecto a lo que se quiere instalar como versión del pasado. Por ejemplo, un museo, el Museo de la Memoria, ¿no? O algunos sitios también de memoria. Em, Incluso uno se lo podría pensar, digamos, el archivo oral, uno puede entenderlo también como, digamos, un trabajo, un emprendimiento de memoria en este sentido. Entonces, eh, usualmente, digamos, los estudios de memoria lo que harían, digamos, con esta noción de transmisión es preguntarse por esos emprendedores, por lo que buscan transmitir, qué es lo que buscan realzar, qué es lo que buscan olvidar, etcétera, ¿no? El tema es que siendo muy relevante esas investigaciones, por cierto, eh,
hay un efecto no menor que se genera, que en momentos queda también como un poco eclipsado el rol que cumplen en esa transmisión los que se han solido denominar en los estudios de memoria como receptores, sucesores, herederos, ¿sí? Eh, pero además y que cada vez han tenido, digamos, un poquito más de preponderancia en cualquier caso. Pero también se ha dejado un poco de lado, lo voy a poner en estos términos, el espacio relacional que se implica entre estos actores, ¿no? Y el tipo de relación que se genera entre estos actores cuando se hace memoria. Es por ahí entonces que si uno entiende, como es mi caso, digamos, a la memoria colectiva social como una práctica social, vale la pena entonces poder entender esa práctica social, ese hacer memoria como una práctica dialógica, más que una transmisión, ¿no? Sino una práctica dialógica. ¿A qué me refiero con práctica dialógica? Me refiero a que la dialogía implica que cada cuestión que uno realiza, digamos, por ejemplo, cuando uno responde, cuando uno dice, cuando uno nombra, está respondiendo a un otro, de alguna u otra manera. Por ahí, Bakhtin, que es el que genera este concepto de dialogía, dice, nunca hay una primera palabra, siempre la palabra es una segunda palabra, porque siempre está respondiendo a algo, aunque uno no haya escuchado ese algo, pero siempre uno está respondiendo a algo o a un otro, ¿no? En ese sentido, eh, si uno entiende el hacer memoria dialógicamente, uno podría decir que cuando uno recuerda siempre está respondiendo a algo, o a una situación, o a un otro, o a una versión. eh, y entonces lo interesante justamente es poder analizar, considerar, investigar eh, ese espacio relacional, cuando estamos permanentemente justamente obligados en situación a defender, a argumentar, a explicar, a justificar, a silenciar el pasado. Entonces, eh, la idea, digamos, de la dialogía es poder centrarse en ese contexto relacional, ¿sí? Es decir, no solo lo que una generación en este caso plantea, sino más bien en la relación que se generan entre generaciones, ¿sí? Y en esa relación, ¿qué tipo de legado se produce? No es que una generación legue a otro, sino más bien que en esa relación entre generaciones se produce memoria y se produce un legado. En ese sentido, dialogía. Dicho, digamos, de otra manera, aquí no hay la entrega de un legado, sino que en la medida en que una generación plantea sus formas de entender, de sentir, de narrar el pasado, cuando otra generación le responde, ahí mismo se está produciendo memoria y se está produciendo un legado, ¿sí? Eso implica, eso implica entonces que el foco tendría que estar más bien puesto en la relación entre generaciones. Es más, la generación se va a producir en esa relación entre actores, no es un a priori, digamos, ¿no? Y desde ahí es que entendería la idea de la dialogía, es decir, en vez de pensar el legado de la transmisión de un uno a un otro, es más bien entender que ese legado se produce en la relación entre un uno y un otro, en este caso generacional, ¿sí? Entonces, con esas claves es que quisiera contarles sobre em, tres investigaciones que están realizadas en distintos momentos, ¿no? Em, y que elegí estas tres porque creo que nos da claves para pensarnos hoy en día, ¿sí? Em,
Y entonces la primera investigación que les quiero, digamos, contar muy sucintamente, y es como para mostrar ciertas claves de lectura, es una investigación que la realicé el año 2004, ¿sí? Es decir, en términos históricos estaríamos hablando de previo a que saliese este caso Rix. No sé si lo recordarán, digamos, cuando a Pinochet, digamos, lo judicializan y encuentran una serie de cómo tenía cuentas bancarias, digamos, fuera de Chile digamos, ahí hay cierta malversación de los fondos, en fin. Pero eso es previo y por tanto, y evidentemente es previo a la muerte de Pinochet. Entonces, 2004 realicé una serie de grupos de discusión donde convoqué a distintas posiciones generacionales, por lo menos tres, y también a distintas posiciones ideológicas, ¿no? Es decir, personas que se autoidentificaban con la izquierda, personas que se autoidentificaban con la derecha, no eran militantes, sino que, porque yo todo el rato estaba pensando ahí como en vida cotidiana, ¿no? Y en personas, lo voy a poner así, comunes y corrientes y que no estuviesen eh, organizadas, ¿no? Porque de alguna manera cuando se pertenece a un partido hay un discurso que está mucho más elaborado. Me interesaban personas que no estuviesen en ese sentido todavía, digamos, o que no estuviesen en organizaciones que fueran parte de un discurso tan elaborado, sino personas no organizadas. Y en ese sentido, generé, digamos, grupos de conversación, insisto, distintas generaciones, posiciones de derecha y de izquierda, y también en esos mismos grupos, que es muy interesante, personas que eran familiares de víctimas de represión política y personas que eran familiares de uniformados. Todos esos en una misma mesa conversando, ¿sí? Em, Realicé como 5 grupos con esa misma configuración eh, y que lo que tiene de cotidiano, o sea, no tiene nada de cotidiano realizar un grupo de discusión de esa naturaleza, porque sabemos además que en Chile no solemos mezclarnos entre unos y otros. ¿Sí? Es más, parte de los resultados aparece, pero que es una evidencia que tenemos todos muy cotidianamente, que no es fácil que uno se mezcle con posiciones ideológicas muy distintas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido no era cotidiano, pero lo que tenía de cotidiano, y ese es el análisis, es que ahí se pone en juego ese discurso social, ¿no? Lo primero que aparece, digamos, cuando enfrentas la diferencia, ¿no? Como el tipo de habla, el tipo de gestos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que encontré acá? Em, si bien yo convoqué, digamos, a 3 posiciones generacionales, cuando conversan, y cuando digo 3, me refiero a aquella que vivenció el golpe de Estado a los 18 años, a aquella que vivenció, digamos, la adolescencia y la infancia en el régimen militar, y por último, aquella que ha experimentado gran parte de su vida en democracia. Cuando conversaban em, y hacían memoria, ¿no? Cuando el tema era sobre la memoria y el pasado, solo aparecían discursivamente 2 generaciones, no 3, que era la generación testigo o protagonista del pasado reciente y la generación sucesora. Em, es desde dicha distinción donde empezaban a situarse, a argumentar y a confrontar en la conversación cuando se hacía memoria. Esto es muy relevante porque em, a pesar que tienen edades distintas, cuando se hablaba del pasado reciente, porque así yo lo nombraba para ver cómo ellos nombraban, ¿no? Em, Cómo nombraban a ese pasado reciente. eh, Cuando se hablaba de ese pasado reciente, se generaban estos 2 tipos de generaciones, ¿no? La protagonista y la sucesora. El punto es que esas posiciones no se establecían de forma armónica ni consensuada, sino más bien lo que se generaba era conflicto, y es lo que yo llamé la dialogía conflictiva, ¿no? Que ahora les voy a comentar muy a grandes rasgos cómo se producía. Em, en estas conversaciones lo que emergía era que estábamos en tiempos de convivencia, ¿sí?
Es decir, un tiempo donde debía primar la tolerancia, la pluralidad, las diferencias, que yo creo que es algo que todavía sigue resonando hoy en día, ¿no? En este contexto, uno de los límites que se establecía era que no se debía articular un pasado con claras coordenadas políticas y vivenciales, porque cuando se articulaba de forma muy clara, se exponían al cuestionamiento y a la sanción social. Estamos hablando de personas que no se conocen entre ellas, ¿no? Entonces, que tienen que empezar a hablar sobre el pasado. Desde esta lógica, se sostiene explícitamente que la posición generacional que lograría narrar el pasado sin sobrepasar estos límites, digamos, de ser muy, lo voy a poner así como muy tajante respecto a las coordenadas políticas y afectivas del pasado, decían que era la nueva generación. Las nuevas generaciones eran las que de alguna manera, las que no habían experimentado la violencia del pasado, eran las que debían tomar el mandato y la palabra. em, Justamente para no generar conflicto cuando se hablaba del pasado. Eh, Sin embargo, porque ojo, este mandato era puesto por la generación protagonista del pasado reciente, ¿vale? Pero cuando entonces esta generación sucesora tomaba ese mandato en la conversación, es decir, se ponía a conversar y a poner, a plantear sus propias posiciones sobre el pasado, entonces rápidamente eran descalificados y deslegitimados por los protagonistas del pasado reciente. ¿Por qué? Porque no eran testigos reales, porque no eran protagonistas del pasado. De ese modo se les manifestaba que era que mejor que guardaran silencio sobre lo que no habían vivido. Solo los testigos podían hacer memoria del pasado reciente. Por tanto, cada vez que la generación, digamos, sucesora recordaba, era deslegitimada y solo los que eran legitimados para hablar de aquello en principio era la generación testigo y o protagonista. El problema, estamos hablando de 2004, el problema es que cuando esa generación testigo o protagonista hacía memoria en esta conversación, ¿sí? Em, lo que sucedía era que efectivamente generaban una narración y una memoria muy nítida, muy detallada, asumiendo posiciones políticas, y entonces cuando sucedía eso, la generación nueva, digamos, la sucesora, lo catalogaban de anacrónicos, ¿sí? Es decir, eh, puesto en otros términos, mm, al ser anacrónico ya no eran legitimados para hablar del pasado en este presente. No era tolerado en el espacio cotidiano. Esta idea como de, comillas, te quedaste pegado en el pasado, ¿no? Eso aparecía muy fuertemente cuando la generación, digamos, testigo protagonista traía, digamos, su pasado a la conversación. Por lo tanto, lo que se empieza a producir en estos grupos de conversación, y fue en los cinco, es lo que llamé como una ilegitimidad de narrar nítidamente el pasado. No es que no se narre el pasado, pero lo que se producía era una ilegitimidad cuando uno quería, lo voy a poner así, nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Eh, y entonces empiezan a aparecer formas de nombrar algo así como esos años, en los años que, eso que sucedió, pero no se nombra, o sea, se nombra pero sin nombrar, porque cuando se nombraba nítidamente se generaba conflicto, y el conflicto era algo que se entendía como que tenía que estar fuera de nuestra convivencia, porque si estaba puesto en la convivencia podía producir antagonismo, y ¿qué es lo que podía producir el antagonismo? Violencia, ¿sí? Em, por lo tanto, en esta investigación del año 2004 ya veíamos una dificultad, lo voy a poner en esos términos, para hacer memoria en el espacio público, en el espacio cotidiano, y esa dificultad podría traer como implicancia, uno podría decir, como silenciar el pasado, ¿sí? Em, o, o hacerlo presente pero con mínimas palabras, de esas que no hacen conflicto,
¿no? El punto es que, y este es el tema, si uno hace memoria de aquella manera, como la memoria es una práctica, no es algo que se tiene y que solo se muestra lo que se quiere, sino que es una práctica, el efecto que puede tener eso en términos de dialogía es que se va generando, por ejemplo, una versión del pasado descafeinada en el sentido de que no es puesto con las coordenadas políticas, históricas, afectivas, em, que nos permita, digamos, luego tener como referente para poder leer el presente y el futuro, ¿no? Sino que queda como ese pasado que fue terrible, pero que no se nombra por qué, que no, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una clave que creo que ha ido cambiando a propósito de lo que comentaba también Gastón del estallido, que yo creo que nos da claves distintas también, pero que no está tan lejos, ¿no? Que también hay algo de esto que se reactualiza en nuestras conversaciones. Entonces, voy a otra investigación. Em, Esta otra investigación la realicé el 2012, cuando ya había muerto Pinochet. Y en esa investigación, digamos, la realicé también con otras colegas, con Marcela Cornejo y con Angélica Cruz, lo que trabajamos fue justamente la dialogía entre generaciones. Y ahí hicimos grupos de discusión también, pero en esta oportunidad fue con homogeneidad ideológica. Y aquí apareció otra cosa, ¿no? Homogeneidad ideológica, pero heterogeneidad intergeneracional, ¿no? Entonces en un grupo teníamos distintas generaciones, pero todas se adscribían a la izquierda o se adscribían a la derecha, ¿sí? En términos gruesos. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Lo que nos encontramos acá es, primero, eh, cómo se genera una suerte de narración em, fuertemente ideológica, ¿no? Es decir, cuando empiezan a conversar sobre el pasado, aparece en el caso de quienes se adscriben a la izquierda un relato claramente de izquierda y en el otro un relato claramente de derecha. O sea, no, no se produce un relato como que no sabemos de qué lado son, ¿no? Sino que es muy claro, izquierda, derecha, en cada uno de los grupos, que hicimos como 6 grupos. Em, pero lo interesante en esto, además de esa inscripción, digamos, ideológica, es que se establece una polarización. En esas narraciones se establece un ellos, que son los que no están presentes, ¿no? El adversario político, y el nosotros, ¿sí? Em, el ellos, el otro, está pensado en un contexto de guerra, está pensado como, en un caso, sobre todo los de ideología de la derecha, digamos, aparecía más como esta idea de la guerra y que iban a ser ellos o nosotros, ¿no? A propósito de la unidad popular y de la necesidad, digamos, del pronunciamiento militar, tal como ellos lo nombran. Y en el caso de quienes se adhieren a una comunidad, digamos, afectiva de izquierda, la idea del enemigo en la dictadura, ¿no? La idea de la víctima y la necesidad de defenderse y arremeter contra esos otros, ¿no? Em, entonces, lo interesante es que en ninguno de los grupos aparece una contraargumentación o un cuestionamiento a lo planteado. ¿Sí? Es decir, es una conversación que va generando una narración, eh, digamos, una narración que no tiene fisuras ni interrogación prácticamente, y donde hay un otro que está fuera y que es el enemigo. ¿Sí? En ese sentido, lo que se produce entre las generaciones, a diferencia de los grupos anteriores que les comenté, es una colaboración. Hay una colaboración y una cooperación entre generaciones para generar esta versión del pasado. ¿Sí? Pero una versión del pasado que no tiene fisura, que no introduce interrogaciones, que no se cuestiona a sí misma. Y eso en ambos casos, tanto en los grupos que se adscriben, digamos, a la derecha como en los grupos que se adscriben a la izquierda.
en términos genéricos, ¿no? Y nuevamente, al igual que los otros grupos que no son militantes políticos, ¿sí? Em, entonces, lo que se instala es un otro y un nosotros y, como les digo, una versión del pasado que no tiene fisuras, que no hay interrogación y que se genera entre la colaboración, ¿no? Entre la colaboración de generaciones. Sin embargo, igualmente en esta articulación, digamos, de esta versión del pasado, aparecen algunas diferencias. Claro que aparecen algunas diferencias. Por ejemplo, aparecen diferencias respecto a lo que se quiere contar, al cómo se quiere nombrar, a cómo calificar a ciertos personajes, digamos, de la narración, em, a, a qué es lo que se quiere relevar del relato. em, por ejemplo, también aparecen diferencias en el lugar que hay que darle a la dictadura, por ejemplo, o al régimen militar, como lo nombran los de derecha, en el presente, también aparece eso, y también aparecen diferencias sobre qué transmitir y cómo transmitir. Si corresponde o no transmitir a las nuevas generaciones lo sucedido, cuál es el rol que deben cumplir los jóvenes respecto al pasado reciente. O sea, sobre todo esos tópicos, digamos, aparecen diferencias en las conversaciones entre las generaciones. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurría en los otros grupos, donde habían diferencias ideológicas en un mismo grupo, estas diferencias que les comento no llegan a transformarse en conflicto. ¿Sí? Entonces buscan formas de eh, enfrentarlas. ¿Y cómo las enfrentan? Es lo que he llamado como ciertas tácticas discursivas para enfrentar este tipo de diferencia y que esas tácticas discursivas que se utilizan, digamos, en lo cotidiano, están todas ellas vinculadas a si uno vivió en primera persona o no el pasado reciente. Por ejemplo, una táctica que se utiliza es cuando se apela a la historia personal, ¿no? O sea, cuando uno quiere decir algo que entra, digamos, en tensión respecto a lo dicho por otro, uno dice, ya, pero es que en mi historia pasó esto. Cuando uno dice eso, es mi historia personal, el otro no tiene nada que decir, porque es la experiencia propia. Esa es una táctica que se ocupa mucho como para resolver el asunto, porque como yo lo viví, tú no lo viviste, tú no me puedes decir nada, ¿no? No entra en discusión. Eh, por otra parte, se usa la táctica de explicitar la diferencia entre quienes vivieron directamente y quienes no, ¿no? Entonces, para zanjar la discusión, que es lo que sí pasaba en los otros grupos, es decir, a ver, pero yo lo viví, tú no. Entonces, ¿quién puede decir esto? Y entonces, usualmente, digamos, los jóvenes eran los que tenían que ir de retirada, ¿no? Em, pero ojo que también se utiliza con el protagonismo del presente. Cuando se pone el presente como argumento, los jóvenes como que asumen que ese es su lugar, ¿no? Entonces tienen que ir de retirada las generaciones anteriores, ¿no? Em, Pero el punto es que esas diferencias que producen estas tácticas, insisto, no generan conflicto, sino que generan debate. Debate eh, que, que invitan, digamos, a que los otros hagan esfuerzos para aclarar su posición, para desplazar su posición, pero en cualquier caso nominan la versión del pasado que se está articulando ahí. Em, que eso me parece que es importante como clave también, ¿no? O sea, la clave aquí tiene que ver con cómo hay una forma de generar una narración que esté blindada de alguna manera, cuando hablamos del pasado. Vale, entonces voy ahora y con eso me voy a la tercera investigación que elegí. Y que la elegí porque es una de las investigaciones donde solo trabajé con jóvenes. ¿Sí? Y entonces quería terminar con esta porque me parece que
que ayuda también a pensar estas otras dialogías que les traje, de los efectos que ha tenido de alguna manera em, estas dialogías intergeneracionales respecto a el pasado reciente, ¿no? Esta dialogía por una parte conflictiva, esta dialogía, digamos, del debate. em, y entonces con los jóvenes no hice grupos de conversación, sino lo que trabajé con los jóvenes, que eran 33 jóvenes de distintos niveles socioeconómicos, distintas posiciones ideológicas. También trabajé con jóvenes familiares de víctimas de represión política y jóvenes familiares de uniformados. Con ellos trabajé lo que he llamado relatos de trayectos cotidianos. Entonces, lo que trabajaba era cómo cotidianamente recordaban el pasado reciente. Hicimos, digamos, además de la producción de relatos de su cotidianidad, ellos hicieron un ejercicio fotográfico sobre su cotidianidad, de cómo eran como, lo voy a poner así, como fotógrafos de su propia cotidianidad. Entonces hacíamos 2 o 3 encuentros, ¿no? Y en el segundo encuentro traían las fotografías de su vida cotidiana, y esa la trabajábamos justamente para ver cómo recordaban el pasado reciente en su cotidianidad. Entonces, voy a traer acá 2 elementos que van a ser centrales en lo que analicé de ese material, ¿no? Em, digamos, elementos centrales. Una, lo que aparece en estos jóvenes, a pesar de sus diferencias socioeconómicas, ideológicas y referentes al conflicto, digamos, de violencia que se vivió en la época de dictadura militar. Ahí me estoy refiriendo a jóvenes familiares de uniformado y jóvenes familiares de víctima. Es que la forma en que se refieren al pasado eh, no es desde una narración densa de personajes, tramas, conflictos, ¿no? No es como una versión con una trama densa, sino más bien son fragmentos acotados y circunscritos, ¿sí? Em, y aquí aludo a la idea de fragmento, justamente porque quiero significar que el fragmento viene del latín frangere, que quiere decir quebrar, ¿no? Y entonces es como que los jóvenes toman, digamos, ciertos fragmentos para nombrar, para aludir, para dar sentido al pasado, desde sus trayectos cotidianos. Son retazos, ¿no? De una historia de violencia política. Entonces, ¿cuáles son estos fragmentos que traen los jóvenes? Eh, Hay una palabra que va a sintetizar esta cuestión, por ejemplo, un fragmento que es la palabra represión. O sea, cuando hablan de pasado reciente, hablan de represión. Sin embargo, esa represión va a tener un significado distinto si los jóvenes son de tendencia de derecha o son de izquierda. Los que son de tendencia de derecha o familiares de uniformado, más que hablar de represión, van a hablar de ausencia de libertad y de censura. En cambio, los jóvenes de tendencia de izquierda y de familiares de víctimas de represión van a hablar de la violencia ejercida desde el Estado, violando los derechos humanos, ¿no? Y generando implicancias a las personas hasta el día de hoy. Es decir, si bien en ambos casos se alude a la represión, el significado que se le da a la represión es distinta y tiene que ver, digamos, con sus posiciones ideológicas. Otro fragmento que aparece tiene que ver el asociar el pasado con, en un caso, dictadura y golpe, y en otro caso con pronunciamiento u ocupación, que rápidamente ustedes ya como que habrán hecho, digamos, este link, ¿no? De que depende ahí de la posición ideológica, el cómo se le nombra. Lo interesante de esto, y que yo creo que ahora sería interesante volver a hacer el estudio por lo que está pasando, eh, es que en el caso de los jóvenes que hablan de dictadura y golpe, lo asumían y no lo justificaban, porque de alguna manera está instalada la verdad compartida de la violación a los derechos humanos y de que hubo golpe y que hubo dictadura. En cambio, los jóvenes que aludían a pronunciamiento y ocupación generaban una suerte de justificación de por qué lo nombraban de ese modo. ¿Sí? Que yo diría que ahora, a propósito de la efervescencia que hay y de una arremetida de negacionismo, eh, uno podría encontrar otras cosas acá, ¿sí? Pero por lo menos en estos jóvenes requería cierta argumentación de por qué uno dice pronunciamiento, ¿no?
Otro de los fragmentos que aparece es esta idea de que la política y la política institucional del presente, sea cual sea, los partidos, elecciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con política institucional es rápidamente asociado al pasado. Da lo mismo su color, sino que es todo lo que sea política, eso es igual a pasado. ¿Sí? Em, ¿Y eso qué implica? Que habían jóvenes que decían que no sabían del pasado porque no sabían de política, ¿no? No, yo no sé del pasado, es que yo no sé de política. Ese es como, se da una sinonimia entre política institucional y pasado. Y otro fragmento que también va a ser importante es el modelo económico. Pero acá también aparecen diferencias respecto a la posición que adoptan en términos ideológicos, sobre todo, ¿no? Y del conflicto con la violencia política. Para la derecha y para los familiares de uniformados, el modelo económico implicó, digamos, eh, impactos positivos para nuestra sociedad versus para quienes asumen una ideología de izquierda y que son familiares de víctimas de represión política. Y por último, los fragmentos que aparecen son básicamente historias familiares, pero historias como circunscritas también, ¿no? Es la anécdota del abuelo, de la madre, del padre, de los tíos, que va a permitir, digamos, aludir a ese pasado, ¿sí? Entonces, primera idea, cómo estos jóvenes hablan de fragmentos del pasado. El punto es que esos fragmentos, y eso es interesante, no son fragmentos como historificados en el sentido de que no tienen afectos. Son fragmentos que los afectan y en ese sentido están asentados en su cotidianidad. Y esa es una potencia muy importante que tenemos que considerar, ¿no? A propósito de la dialogía y que ya traeré esa idea. Ahora, ¿dónde se actualizan estos fragmentos? ¿Dónde recuerdan los jóvenes? Eh, Ojo que esta investigación que estoy hablando, que no lo comenté, es de los 40 años del golpe, ¿sí? Y fue justo todo, mucho del trabajo de campo que hice fue justamente en el año de los 40 años del golpe. ¿Por qué lo digo? Porque extrañamente yo pensaba que lo que iba a pasar era que los jóvenes iban a decir que recordaban en el espacio público o en las universidades o en sus espacios de trabajo o en sus territorios. Eh, lo que aparece, o que incluso que recordaban por las series televisivas, ¿no? Era la serie de los 80, ¿no? Como que había mucha efervescencia por ahí también. Sin embargo, lo que aparece es que el espacio privilegiado para hacer memoria eran las conversaciones familiares, es decir, la familia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, digamos, de estas memorias que hacen en la familia? Es que son conversaciones que en realidad no son conversaciones como las estamos pensando, sino que son conversaciones básicamente, lo voy a poner así, como espontáneas, casuales y muy efímeras. O sea, no es sentarse a conversar. No es que los jóvenes se sienten a conversar con sus familias, sino que están viendo las noticias y aparece, digamos, algún personaje político y entonces una tía dice, ¿hasta cuándo siguen hablando de esto? Y sería, ¿no? O sea, estamos hablando de ese tipo, o a veces en la once que se recuerda alguna historia, alguna anécdota del pasado, pero no estamos hablando de conversaciones al estilo de contarse una historia, ¿no? La idea como del archivo oral, ¿no? Como de contar y... No, son fragmentos también, no son como episodios. Ahora, ¿qué es lo que me importa, digamos, enfatizar de estos encuentros que son y estas conversaciones que son casuales, fortuitas, efímeras? Es que son gatilladas por cuestiones actuales, o sea, por temáticas actuales y contingentes, por situaciones del presente, entonces. Em, y en estos intercambios los jóvenes no son protagonistas.
tampoco son promotores de estas conversaciones y tampoco son destinatarios. Es decir, es cuando uno dice, oh, mira esto, y justo está, digamos, el joven, pero no es que les estés hablando a los jóvenes, sino que aparece, emerge y ahí se puede dar una pequeña conversación. No es contarles una historia, en ese sentido no son destinatarios tampoco. Los jóvenes se ven inmersos en este tipo de situaciones y entonces adoptan distintas posiciones. En ocasiones adoptan la escucha, ¿no? Hay jóvenes, sobre todo los jóvenes familiares de víctimas y también los que se inscriben en la izquierda, pero sobre todo familiares de víctimas que tienen una escucha que uno podría decir activa. Cuando escuchan a sus familiares, se disponen a escucharles, ¿no? Como em, a preguntar, a querer saber, ¿sí? Eh, Sin embargo, también hay una escucha que implica, y sobre todo esto es para los jóvenes que se inscriben en la derecha, eh, que implica una huida. Es decir, empiezan a escuchar y cuando ven que esto es sobre el pasado, se paran y se van, ¿no? Em, Incluso hay algunos que planteaban que no solo se paraban y se iban, sino que rápidamente censuraban a que se hablase de aquello, ¿sí? Pero también está el posicionarse en este tipo de conversaciones emergentes a través de la palabra, comentando, opinando, proponiendo, sobre todo aquí jóvenes de inscripción más de una ideología de izquierda, pero también aparece lo que apareció en los otros conversaciones, ¿no? Que es cuando veían que podía emerger el conflicto, rápidamente empezaban a utilizar tácticas para que se diluyese. Por ejemplo, el humor. eh, o las tácticas que ya antes comenté, pero utilizan fórmulas para que el clima afectivo rápidamente deje de ser conflictivo, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, em, de lo que estamos hablando entonces es que en el caso de estos jóvenes, por una parte, recuerdan en estos espacios familiares y en ese sentido uno podría decir de que hacen memoria y su transmisión de memoria es básicamente en espacios privados e íntimos, no públicos, y por tanto uno podría decir cómo ahí hay una privatización de la memoria, pero por otra, eh, todo esto que se recuerda está muy anclado a la vida cotidiana. Y al estar anclado a la vida cotidiana tiene la potencia todavía de poder ser politizado en el sentido de que, cuando digo politizado, me refiero a que esa memoria, ese sentido del pasado nos puede ayudar a interrogarnos sobre el presente y el futuro, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, eh, hay una potencia en esta idea de la conversación, de que ahí sea donde se transmite, donde se dialoga, donde se puede producir esa dialogía. Por ahí hay un autor que es Humberto Giannini, que planteaba que conversar significaba habitar, vivir en algún lugar. Y en ese sentido creo que también ahí los jóvenes apelan a la importancia de esa conversación justamente para habitar ese pasado y poder repensarlo. Eh, entonces, como para cerrar, quisiera darles un pequeño ejemplo de una escena que por lo menos a mí me produce, eh, lo voy a poner así, ¿no? Porque lo que les he contado hasta ahora, eh, de alguna manera de lo que nos habla es de cómo esa dialogía intergeneracional eh, ha tendido a estar como circunscrita en espacios más bien íntimos, privados, poco públicos, y cuando aparecen las diferencias rápidamente trata de diluirse y que eso de alguna manera pueden producir memorias, digamos, que tiendan más al silenciamiento, ¿no? Que a que nos permitan politizar en el sentido de poder repensarnos. Sin embargo, también con eso aparecen estas formas, digamos, de memorias que están ancladas a nuestra cotidianidad y que por lo tanto, al estar ancladas y al estar vivas, nos permiten justamente repensarnos. Em, y que creo que ahí está la potencia y esta idea de la conversación es una potencia. Entonces, desde ahí les traigo un ejemplo que por lo menos a mí me,
cuando lo escribí a propósito de esta conferencia, me pareció que podía ser interesante, ¿no? Y que fue este sábado. Entonces voy con esta escena. Dice, el sábado fui con mi pareja y mis hijas pequeñas a ver la obra La razón blindada en el Teatro de Emergencia en la población La Legua, que hoy en día básicamente nuestra investigación ha tenido que ver con barrios críticos y transmisión de memoria. Trataba de dos presos políticos que una vez a la semana se transformaban en Don Quijote y Sancho Panza. A través de la imaginación buscaban sobreponerse al encierro e interrogar a la propia realidad. Cuando finaliza la obra, se comienza a conversar. Una de las pobladoras, María, agradece y cuenta cómo cuando estuvo presa en los tiempos de dictadura, cada día visitaba la población cerrando los ojos y caminando lentamente por los pasajes. Mis hijas conocen a María, pero nunca habían escuchado esta parte de su historia. Cuando íbamos camino a casa, la más pequeña de 8 años nos preguntó, ¿cómo sobrevivió María a la prisión? Me estremeció su pregunta, pues percibí un querer saber en la pequeña, un Sancho para el Quijote. Imaginé memorias para el futuro. Con eso, entonces cierro para abrir la palabra, si te parece, Gastón. Sí, profesora, muchas gracias por su intervención. Es una verdadera cátedra, fue un gusto escucharla. Fue como estar en la universidad, siendo un estudiante más. Profesora, sí, yo agradezco mucho su intervención. Antes de quizás yo hacer algún tipo de comentario, doy la palabra al que nos acompaña. Si tienen algún tipo de consulta, comentario, todo es bienvenido. Soy Mauricio, Caroline. Aquí estamos, ¿se escucha? ¿Sí te Sí, escucha, Caroline, Caroline? súper. Ujú. Estoy tratando de encender la cámara porque me parece que es más cordial con... Ay, el vernos, sí. Sí, sí, de todas maneras. No sé si me veo, no sé si me Sí, veo, pero te ves ya. súper bien. Hoy podría decir muchas cosas, pero quiero no redundar. Soy estudiante de antropología y estoy en cuarto semestre. La verdad Ya, es que por ahí la introducción a cómo llegué acá. Y la verdad es que los estudios sobre la memoria me tocan la hebra, porque, y sobre todo con el último ejemplo de la pequeña, me vi en la pequeña. Traté de seguir esta historia y claro, era la pequeña porque justamente con estas investigaciones de las que se hablaron, cuesta mucho enfrentarnos a esos cambios que tanto queremos a veces y por eso le doy el valor que creo merece este foco de investigación porque hay mucho sobre lo que trabajar para el futuro. No quiero usar conceptos de devenires ni nada porque en verdad eso sería entrar en muchas discusiones más, pero sí me parece que son ejercicios que los tomo como nutritivos porque creo que es difícil trabajar con la memoria colectiva, creo que, y sobre todo con estos resultados, pero esos son los ejercicios que nos llevan a los cambios profundos que queremos. Entonces, quiero cerrar con esa idea y, bueno, agradecer, creo que el primero era agradecer, tomé muchos apuntes, ¿verdad? Tomé muchísimos apuntes sobre las ideas, los autores, conceptos. Estudié muy brevemente dialogía antes de que empezara la discusión y ahí dije, no, yo tengo que meterme aquí porque dialogía, ¿cómo es algo que se... Había ejemplos como, ahora que tengo, antes tenía hambre, no tenía comida, ahora que tengo comida, no tengo hambre. Y como que decía, no, hay mucho, mucho en lo que ahondar. Entonces ahora quisiera, no sé si es como muy invasivo, pero ahora que hay tanta efervescencia, como se usa mucho esa palabra, sobre los 50 años, estar al pendiente de estos trabajos de memoria, porque claro, ahora se hablan, bueno, en la carrera en la que estudio se habla mucho de los asuntos de discusiones, el conflicto político en Chile, el golpe y todo ello, pero la verdad es que uno no estuvo en ese tiempo, pero
a la vez quedó tan clara la introducción de que como seres sociales estamos inmersos en tantos grupos que podemos hacer el ejercicio de imaginar o tal como Quijote y Sancho, eh, plantear propuestas y siento que la memoria da ese espacio para ello. Entonces, como no me quiero perder mucho porque en verdad soy muy buena para conversar, pero muchas gracias, muy ilustrativo, me gustó muchísimo, me resultó muy interesante y justamente porque el año pasado por un semillero hicimos un trabajo enfocado en la memoria sobre el río Damas. Entonces ahí trabajamos con miembros, con personas huilliche, eh, con miembros que habitaron la ribera, que hicieron su infancia en torno al río, que tenía muchos relatos, que había un cementerio, etc. Entonces, siento que por algún acto del universo llegué a esta conferencia y muchas gracias. Ay, gracias, Caroline. Em, Quisiera comentarte, o no sé si quiere Mauricio al tiro hablar o introduzco algunas cosas que me comentó Caroline. ¿Qué prefieres, Gastón? Sí, Mauricio, si tienes algún comentario, consulte con maestro del espacio. No, profesora, María Ya. José, por favor. Em, o sea, le agradezco mucho a Caroline como su conversa. Em, Creo que no, me parece, digamos, el estar atentos a estas dialogías nos ayuda a dos cosas. Una, creo que hay una cuestión que ha sido un efecto, pero creo que tiene un efecto que no ha sido tan productivo para nosotros y es esta distinción entre los que lo vivieron y los que no, ¿no? em, que por ejemplo en Argentina ha sido distinto. En Argentina, de alguna manera, quienes vivieron directamente la represión política y esas agrupaciones, por ejemplo, las Madres de Mayo, de alguna manera han logrado que incorporar otras temáticas y hacer parte a otros que no vivieron esa misma experiencia. ¿Sí? Yo creo que esto de quién vivió y quién no lo vivió ha dificultado mucho el que podamos no solo conversar, sino que elaborar el pasado entre distintas posiciones y respecto a los jóvenes a que puedan involucrarse en la construcción de ese pasado, porque en estricto rigor y tal como tú dices, esto implica que si la memoria es una práctica social, se configura no solo por quienes la vivieron directamente, sino que también esta hija mía, digamos, de 8 años, cuando pregunta, está configurando también ahí una posibilidad de memoria, aunque no lo haya vivido. Pero de alguna manera, ese relato de la pobladora, esa obra que viene de Argentina, de otro lado, de otros presos políticos, pero que te permite conversar, es lo que empieza a generar entonces también una posibilidad de memoria. Entonces, por una parte eso, como creo que hacernos parte, independientemente de haberlo vivido o no, que eso no es desconocer a quienes lo vivieron y darle su lugar, por cierto, porque efectivamente ahí hay afectos e implicancias distintas, pero la relevancia que nos hagamos parte. Y por otra, porque aquí todo el rato les he hablado sobre conversaciones y sobre relatos. Nosotros hemos estado trabajando ya hace como 7 años la transmisión de memorias en territorios donde el conflicto es presente y donde uno no tiene la posibilidad, así como conversemos sobre mi historia, sobre la fundación del territorio, porque hay conflictos presentes, entonces no te da el tiempo para eso, ¿no? Como necesitáis hacer otras cosas porque hay otro tipo de urgencia. Y entonces lo que hemos estado haciendo es, bueno, ¿cómo se hace memoria en esos territorios donde el conflicto y la violencia es presente todo el rato? Y lo que hemos ido trabajando ahí más bien, más que los relatos, que partimos por relatos y vimos que no había por dónde, ¿no? Fue a través de las acciones, ¿no? Esto de ir a los carnavales, esto de participar de un bingo, esto de cómo en las acciones mismas
se actualiza una memoria y se hace parte de las distintas generaciones. Y ahí se ve muy claramente lo intergeneracional, pero no en términos de legado, sino que en conjunto. De hecho, llamamos eso la acción conjunta, ¿no? Como en ese tipo de acciones se hace memoria y que muchas veces, que a propósito de eso se generan conversaciones, pero no es que haya un relato. Y que creo que esa es otra vía interesante para indagar, sobre todo en el sur, pensando también en el conflicto mapuche, etcétera, que cuando se está en territorios con conflicto, claro, el hacer memoria en momentos es sacar de la emergencia del presente y que en momentos puede no tener mucho sentido, ¿no? Entonces creo que eso también es otra vía interesante de indagación, como en los haceres. ¿Sí? Sí, totalmente, profesora. Caroline, gracias también por tu intervención. Tú eres de acá, ¿cierto? Sí. Universidad de los Lagos. Sí, hoy estoy con mi polerón, pero no se ve si estoy con una cosa. Excelente. Oye, súper. Muchísimas gracias, Caroline, ¿cierto? Por tu intervención. Igualmente, profesora María José Reyes. A mí me asaltan muchos temas por conversar, claramente. Deja, yo creo, la conversación abierta, finalmente, con su intervención. Ya que nosotros, como emergente proyecto, bueno, yo también fui egresado de la Universidad de los Lagos. Soy profesión trabajador social y magíster en ciencias humanas, como decía inicialmente. Eh, Me asaltan muchas dudas, justamente. Vivimos en Osorno, una ciudad que tiene sus matices, tiene su idiosincrasia propia, eh, y que no está ajena a esta desconexión dialógica, por así decirlo. ¿Ya? Yo me posiciono desde ahí. Y justamente como proyecto tenemos la bandera de lucha, entre comillas, desde lo teórico de Svetan Todorov. Cuando, por ejemplo, nos dice hacer un culto por la memoria es otra forma de volverla estéril. O sea, Exacto. la memoria por la memoria no tendría sentido, sino que más bien la memoria tiene que ser, ¿cierto?, una bandera de lucha en el hoy, desde el accionar político, ¿cierto?, y social. Y justamente, ¿cierto?, desde ahí nosotros nos posicionamos como proyecto Archivo de Osorno, y esta necesidad imperante de buscar un diálogo, de buscar canales, de interiorizarnos desde distintas fuentes, canales, experiencias, claramente, es nuestro pilar fundamental. O sea, nosotros nos basamos como proyectos desde esas bases, desde generar un diálogo intertransgeneracional, con perspectiva histórica, sí, claramente, pero desde este prisma marcado por la transgeneracionalidad. O sea, nosotros somos de aquellos que pensamos, ¿cierto?, que quizás no vivimos, no, nosotros puntualmente como generación no vivimos en carne propia los embates de la lectura cívico-militar, pero sí como herencia, ¿ya? Exacto. En un multisentido, en un multifactor, en un prisma multifactorial. Y claramente desde ahí, no solamente yo ni Caroline somos herederos de ese pasado, eh, sino que también, ¿cierto?, toda la generación de Chile hoy en día. O sea, no me causa, por ejemplo, impresión ver los números, o sea, porque he trabajado en ese ámbito, pero, por ejemplo, no me causa ya impresión ver los altos índices de enfermedades asociadas a la salud mental que tenemos hoy en Chile. Y también pasa porque tenemos, ¿cierto?, una generación que muchas veces está desconectada, le carece de sentido, ¿cierto? Mm. Establecer un diálogo, una conversación. No hay espacio para establecer una conversación respecto a la historia familiar o personal de alguien, sino que más bien son conversaciones efímeras, ¿ya? Y claramente es porque, no sé, hay un sinsentido, hay indiferencia, hasta apatía, y eso es lo que causa mayor desazón, y es lo que nosotros como proyecto buscamos, digamos, generar cierta conciencia. Establecer estos puntos de encuentro, quizás también de desencuentro, pero donde todos podamos ser interlocutores. Así que su Mm. intervención, profesora, yo creo que se basa justamente en aquello, en poder darnos las luces también y reforzar nuestro camino como proyecto de establecer que finalmente somos nosotros hoy en día los encargados de ir cimentando una memoria viva, como diría justamente Svetan Todorov, Mm. una historia en constante construcción, donde todos somos actores finalmente, Mm. involucrados directamente. Así Tal cual. que sí, agradezco mucho, profesor, su intervención. Esta conferencia va a ser luego difundida por el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos, así que ahí va a estar, digamos, para que podamos difundirla entre nuestros cercanos redes y hacerla
llegar a distintas Ya, personas. oye, muchas gracias a ustedes, fue realmente un gusto y un Profesora, gusto no, haber preparado. No, en serio. a usted muchas gracias por su intervención y claramente la intención nuestra es que podamos quizás, ¿por qué no?, seguir trabajando en algún momento ante eventuales Por supuesto. convocatorias. Aquí estamos disponibles. ¿Ah? Muchas gracias a Eh, todos. se cerró la No, discusión. Mauricio, dale, Hola, ¿se mucho escucha? gusto. mucho gusto. Adelante. Gracias, primero que todo, profesora, por, por, por la conversación. Es interesante porque hoy día puedo entender esta disputa generacional que de repente nosotros vemos, que finalmente no es una disputa, sino que yo lo asumo como los rezagos de una dictadura brutal que partió borrando la memoria, es decir, cuando se queman toda la literatura que hay, ya hay una intención de borrar la memoria. Eso nos lleva a que durante una cruel dictadura, a lo mejor yo como pertenezco a un grupo, yo soy dirigente de trabajadores acá en Osorno, por lo tanto tengo una posición que evidentemente no es de derecha. Y ahí quizás entra lo que hablaba la profesora hace un rato, de la opinión de alguien que del común o de alguien que pertenece a algún grupo. Y la verdad es que yo viví la infancia en dictadura y no conocía ningún otro régimen de gobierno porque, claro, cuando fue el golpe yo tenía 5 años y por lo tanto prácticamente viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia bajo un régimen dictatorial. Un régimen que nos prohibía hablar. Yo vivía con mi mamá, mis abuelos, y allí no se hablaba de política porque hablar de política en ese tiempo generaba mucho temor. Hoy día se dice no hablemos de política ni de religión porque Mm. resulta que se genera el conflicto, lo que hablaba la profesora. Tal vez también quiero hacer un poco de, cuando ella habla y cita a Foucault, que es un, un tipo contemporáneo, filósofo contemporáneo, ¿cierto? Y que habla del pensamiento crítico. Entonces, claro, si nosotros fuésemos más críticos, si nuestras juventudes fueran más críticas, o nuestras generaciones anteriores, hubiese sido diferente. Entonces, y yo voy a hablar por mis hijos. Miren, mis hijos también se consideran de izquierda, pero resulta de que cuando ellos estaban en la enseñanza media, sus compañeros que tenían una tendencia a derecha, ellos se formaban los domingos y mis hijos dormían hasta las 2 de la tarde. Entonces, se da cuenta que ahí también tenemos una responsabilidad respecto a lo que hoy día nos pasa con una sociedad, a mi juicio, despolitizada. Pareciera que cuando uno habla de política, aquí al tiro se habla de polarizar la sociedad y eso no es así. El negacionismo hoy día lo hemos visto más que nunca y eso nos genera un tremendo daño porque con toda la evidencia que hoy día tenemos, de todo índole, incluidos los grandes estudios que hacen ustedes mismos como académicos, sin duda nos colocan elementos que nos deberían abrir los ojos. De tal manera que yo vuelvo a agradecer el haber participado en este conversatorio, haber escuchado a la profesora y esperaría que en el futuro podamos tener jóvenes que estén más introducidos en el tema y con una opinión más política, ¿no? Para así no olvidar nuestra historia, porque como decía Foucault, lo que dijo o entendí la profesora, claro, no puede haber presente si no hay un pasado. De tal manera que estos temas son muy interesantes. Nosotros los trabajadores y trabajadoras hoy día tenemos que recordar, conmemorar estos 50 años, porque hay mucho compañero trabajador que ni siquiera eran militantes de un partido político que fueron desaparecidos por una brutal dictadura por el solo hecho de haber buscado la justicia social a través de un sindicato o de haber pertenecido precisamente al sindicato, que uno de sus objetivos es avanzar en la justicia social. De tal manera que hay emociones encontradas de nostalgia, de malestar,
cuando se niega todo esto que hemos visto, cuando yo que trabajo en el hospital, incluso ahí tenemos un memorial, porque este hospital de acá Osorno también fue un centro de tortura. Entonces, cuando vemos toda esta negación, nos genera Mm, dolor y rabia. sí. Profesora, yo vuelvo a agradecer el espacio y ojalá pueda seguir participando en estos encuentros. Agradecido. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Sí. ¿Algún comentario de cierre, quizá, profesora? O sea, me agradezco mucho, digamos, el comentario porque creo que abre conversación. Yo creo que efectivamente el tema intergeneracional es necesario como darle vuelta, qué es lo que ha ido pasando y cómo podemos ir generando mayores puentes para ir elaborando el pasado, porque el punto tiene que ver también con eso, ¿no? Cómo ir elaborando para poder posicionarse políticamente en el presente y en el futuro. Me parece que los jóvenes no tiene que ver solo con que estén despolitizados, sino que también es un efecto como tú mismo decías, Mauricio, es un efecto del tipo de relación que hemos ido generando y de cómo vamos enfrentando justamente los conflictos y la violencia. Yo creo que la dictadura en ese sentido fue muy brutal respecto a su violencia eh, y que todavía vivimos, digamos, el otro día. Por ejemplo, mi hija mayor le hizo una entrevista a mi mamá sobre cómo fue el 11, un ejercicio que hacen en los colegios, ¿no? Entonces le hizo la entrevista y en un momento mi hija le tomó la mano y le dice, abuela, todavía tienes miedo. Yo lo encontré notable como forma, ¿no? O sea, como creo que, y que se vayan haciendo estos ejercicios de a poco, con cuidado, con resguardos, porque son situaciones de violencia. Pero me parece notable que ahí una nieta con su abuela puedan reconocerse y puedan empezar a elaborar eso, ¿no? Y que una más pequeña le diga a la abuela, tienes miedo todavía, ¿no? Entonces, agradezco mucho tus comentarios por lo mismo, porque me parece que el lugar también de los sindicatos, de las personas organizadas, es muy relevante para poder elaborar, ¿sí? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, estimados, muchísimas gracias entonces por acompañarnos, profesor María José Reyes. Gracias por aceptar nuestra invitación y seguimos en contacto, claramente. Un abrazo, que tengan buen Vale. resto de día y seguimos encontrándonos en próximas instancias del ciclo Voces. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. Gastón. Chao, que estén Gracias. bien.